Y ahora es el aprendizaje de una reflexión que invita a una comprensión de lo que estoy realizando cuando tengo la oportunidad de cuidar. Entonces espero que eso también les impulse a ustedes de sentirse con esta capacidad de crecer cuando tengo la oportunidad de comprender ante una situación de cuidados. Y cuando hablamos de cuidado surge la pregunta, ¿qué implica cuidar en sí? Y es bastante amplio el concepto. ¿Ya? Cuidar está relacionado en muchos ámbitos. Y por lo general cuando queremos cuidar, queremos tratar de sostener este equilibrio, ¿no? Y buscar un poco ese balance en estas dos grandes imágenes de piedras que nos podrían llevar a una inestabilidad. Como a través del cuidado quiero tratar de siempre mantener ese movimiento y esa armonía en donde ambas se pueden sostener a la vez, sin destruirse una a la otra. Entonces, en sí, estas son algunas características valiosas a considerar. Primero que todo, cuidar es una acción reiterativa. Constantemente estamos cuidando, es un sinfín. Nos cuidamos desde que llegamos a la tierra y nos cuidamos cuando terminamos esta vida en la tierra. Es un actuar que es cíclico y que de por sí implica un esfuerzo. Pero cuando me refiero a un esfuerzo, no es un sobreesfuerzo, es muy diferente. Es un esforzarse, es un estar en acción, es un estar en movimiento. Y por tal, hay una frase que a mí me gusta mucho, que la tomé de una colega, ¿ya? Que dice que para ella el cuidar es estar en juego constante. Una actividad que nunca acaba, y el hacer como el dejar de ser tienen la misma relevancia. Interesante. Cómo tenemos que aprender a que cuando tiene que haber un reposo es igual de valioso de cuando yo estuve actuando en un proceso de vida. Algo se permite en ese momento de la pausa, del no hacer externamente. Y depende mucho, por supuesto, de cuál es la necesidad del objeto a ser cuidado. Y no puse ser humano, porque tenemos que también considerar que el cuidado no es solo hacia con nuestros pares, nuestras personas, sino que en sí tenemos varios ámbitos en el cuidado. El más fácil es el cuidado de lo físico, como nuestras casas. Tenemos que mantenerlas, tenemos que sostener su estructura, y en sí es bastante, ¿cómo decirles? Poco desafiante, ¿ya? Es bien básico, ¿ya? Nadie se cuestiona, uno lo hace. Hay que pintar de repente, hay que arreglar ese grifo, y si yo no lo sé, voy a llamar yo le llamo gasfitero, no sé si lo mismo, gasfitero, y él me lo va a arreglar, es decir, está cuidando de la funcionalidad en mi casa, en mi hogar. Pero luego, además de una casa, nosotros vivimos en un medio ambiente. Muchos de nosotros tenemos la oportunidad de tener vegetación. Algunos un poquito bien cuidadas, otros no tan bien cuidados, pero todos tenemos oportunidad de tener algo verde en nuestros hogares. Y allí no es solo mantener su funcionalidad, sino que también tenemos que comprender cuál es el tipo de suelo adecuado, la cantidad de agua adecuada, el tipo de luminosidad adecuada. ¿Ya? ¿A quién no se le ha secado una planta? ¿Ya? Que no le proporcionó lo que necesitaba, y por eso esto implica que uno debe tener un poco más de conocimientos al respecto y involucrarse ya con otros ámbitos, ¿ya? En relación a este reino en sí. Luego viene un tercer ámbito del cuidado, ¿ya? Que es mucho más dinámico y a la vez un poco más desafiante, que es el cuidado anímico de las personas en sí. Cómo nos vinculamos entre nosotros. Me caíste bien, tú me caes mal, tú eres simpático, tú eres antipático. Esas situaciones ocurren cotidianamente.
cómo yo cuido mi entorno social, es también un ámbito de cuidado muy importante, tremendamente relevante a considerar. Y es también uno de los ámbitos que nosotros en enfermería ponemos en especial cuidado, porque no todos pensamos de la misma manera y por tal también nos sentimos de la misma manera. Entonces aquí el desarrollo de la empatía a través del cuidado es una gran oportunidad. Y un cuarto aspecto, sobre todo como seres humanos, tenemos la gran oportunidad de cuidarnos a nosotros mismos. Y el cuidarse a uno mismo en sí es un camino solitario. Nadie puede decidir por mí el cómo yo me cuido. Todo debe ser de una voluntad libre, porque si no pasa a ser un condicionamiento en donde yo tomo algo que no es propio, que no es verdadero y termina no generándose. ¿Cuántas veces los que fuman han dejado de fumar por el amor a su pareja? Y duran 2 años, muy bien, y a la pequeña frustración se fuman todo lo que habían dejado de fumar. Eso es un gesto muy típico, ¿no? De cuando no hay algo que viene desde la voluntad propia y es tomado un poco desde el impulso exterior. O cuando queremos agradar a alguien y cuidamos de nosotros mismos y vamos al gimnasio y estamos perfectos y bellos y apenas no nos resultó, volvemos a nuestro peso original. ¿Ya? Muchas de esas instancias. Y en sí, para nosotras, las enfermeras, este espacio de cuidarse de sí mismo tiene una connotación de mucha responsabilidad. ¿Ya? Porque como es libre, no podemos invadir ese espacio para permitir que ocurra ese despertar en la voluntad. Y así también quienes cuidan. Cómo desarrollar la confianza de, a través de mi cuidado, permitir a esa persona vincularse con sí mismo, consigo mismo, y comenzar a comprender dónde él decide cuidarse y por ende transformar su situación. Sobre todo con los enfermos crónicos y los enfermos terminales. Sí. Bueno, aquí tenemos algunos ámbitos del cuidado en sí, en donde muchos siempre son ámbitos de la vida que son de mayor conexión, ya sobre todo las madres, los padres. Hoy en día tenemos la dicha de que el hombre se está involucrando mucho en el cuidado activo de sus hijos y en cómo cuidar a un recién nacido es de relevancia para el buen desarrollo vincular que ese niño puede tener hacia con sus padres. ¿Ya? Sabemos muy bien que cuando ocurre un buen ámbito del cuidado, ¿ya? Ese vínculo es muy positivo y se evitan ahí algunas dificultades posteriores. ¿Ya? Hay estudios sobre todo con el tema de la lactancia y cómo favorece y fortalece desde lo vincular el sano desarrollo de ese futuro adulto. Pero también tenemos otros ámbitos que para nosotros son importantes y de los cuales también yo creo que ustedes están interesados en escuchar en esta charla, que es lo de la primera infancia, el cómo yo cuidar cuando un niño tiene un accidente, cómo lo cuido cuando está pasando por un cuadro febril y puedo acompañarlo de la manera adecuada, ¿ya? Armónica, así como también cómo puedo cuidar de mis adultos mayores, cómo puedo respetar su individualidad, no invadir sus espacios, pero sí estar ahí para no exponerlos a un riesgo. ¿Ya? Como a medida que vamos envejeciendo, ya lo sabemos, vamos perdiendo autonomía, algunas competencias, se nos empiezan a olvidar algunas cosas, nuestros huesitos no funcionan como antes y hay riesgos. ¿Ya? Y bueno, aquí también hay presente personas que también están acompañando familiares en donde hay una enfermedad importante, en donde a veces puede ocurrir un proceso de mucho deterioro y se ven enfrentados a cuidar esas últimas fases de la vida de un familiar. Y cuando hay un pariente, un hijo, un sobrino, una esposa, un marido, que
comprende, aprende y desarrolla activamente el acompañamiento de este proceso, no está beneficiando solo a su familia, sino que está beneficiando a toda la sociedad. Ya después lo podremos entender y lo podremos explicar. Y otro punto tremendamente importante, que está muy relacionado con ese cuidado de sí mismo, que es la relación con este autocuidado. Ojalá todos lo pudiésemos tener ahí despierto, en donde hay tres ámbitos, si bien hay muchos, pero hay tres puntos importantes, ¿ya? Que guardan relación con cómo yo encuentro espacios de quietud en mi día a día, cómo diariamente puedo crear una instancia de calma en mis momentos de trabajo, encuentro ese espacio, me lo doy o me auto boicoteo diciendo que no tengo tiempo, que nadie me lo permite. ¿Cómo puedo cuidar de mi calor? ¿Cómo puedo armonizar mi calor? ¿Cómo puedo irradiar positivamente ese calor? Son también preguntas y oportunidades que todo ser humano debiera ya tener consigo. Y junto a eso, una tremenda oportunidad, que es la oportunidad de la limpieza, que no es solo la limpieza física, sino que también la limpieza emocional. Cómo yo puedo también descargarme, sacar esos aspectos que no son necesarios en mi vida y puedo crecer con lo que es esencial. ¿Ya? ¿Quién de ustedes se da el tiempo, ¿ya?, de al término del día sentarse en su cocina, tomarse una taza de agua de hierbas y desechar aquellas situaciones que no tienen relevancia a sostener? ¿Quién de nosotros nos damos ese tiempo? Difícil. En lo general, estamos siempre embargados en el problema. ¿Cómo solucionar el problema? Aprendamos también a desechar, a descargar la mochila. ¿Ya? El concepto de la limpieza es esencial en el autocuidado. Y aquí ya viene un poco más de comprensión en cuanto al proceso del cuidado. Cuando uno se involucra, ¿ya?, activamente en una capacitación, en un workshop, en una formación para cuidadores, uno comienza a comprender que hay tres factores que actúan en todo proceso de cuidado. Siempre hay tres. Uno piensa que hay solo tres. Es decir, la persona que se está cuidando, la persona que realiza el cuidado, pero también es muy importante, que quizás en estos momentos no se comprende, pero es trascendental que la acción del cuidar en sí mismo es un factor. Interesante reflexión. ¿Qué significará ese pensamiento? Si estoy yo y la persona, ¿qué es ese factor de ese proceso del cuidar en sí? También es un factor que está ahí y que permite una transformación no solo para quien recibe el cuidado, sino que también para el que cuida. Es dual. Así como yo doy, recibo. Yo creo que eso en muchas situaciones también nos ha ocurrido. Cuando uno dona algo, también algo recibe. Cuando uno brinda un cuidado, también uno recibe ese potencial de transformación. Y por ende, se quiere trabajar con condiciones en donde las tres primeras son los principios de uno de los modelos que nos acompaña dentro de la medicina integrativa. Es muy importante para cuidar, comprender. Yo tengo que saber cuáles son los cuidados, de qué manera los brindo. Es decir, tenemos que desarrollar una capacidad de pensamiento adecuado en relación a ello. Pero no solo comprenderlos, sino que también sentir la significancia de ese acto. Es decir, tiene que haber una voluntad también presente. Entonces, pienso, actúo,
y también siento. Aquí tenemos los 3 principios que impulsan la salutogénesis. ¿Ya? Yo creo que en varias ocasiones han estado escuchando de ese modelo de la salutogénesis, de que lo impulsó, de los aportes que nos brinda, y esto es encontrarse con las fuerzas de la salud. Si yo tengo la capacidad de comprender lo que estoy haciendo, encontrar el significado de ello, tener la capacidad de manejarlo, hay una fuerza que está en ese ser humano y yo en mí que estoy brindando esos cuidados. Pero además de eso, tengo que estar presente y por ende brindar la oportunidad de integrar este mundo. Eso también es una historia bien difícil porque tendemos a sentir que cuidar es algo puntual, que tiene que ser rápido, ¿ya? Efectivo, y lo comenzamos a mecanizar. Y ahí es donde la persona me dice, no, mejor vete. ¿Ya? Empiezan a sentir esa sensibilidad. Entonces, crear la atmósfera saludable es tremendamente necesario para que ahí sí pueda ocurrir un cuidado coherente. Y no esta solo intención de cuidar, pero no estoy entendiendo el sentido por qué me toca estar aquí. Estoy muy enojada con mi hermana porque me tocó estar aquí y ella no me ayuda para nada y rompo toda la atmósfera del cuidado. Pequeñas pero grandes sutilezas. ¿Ya? ¿Y cómo puedo yo ir adquiriendo estas comprensiones, este manejo, esta capacidad de poder encontrarle significado a la situación, poder crear esa atmósfera? Es lo que en sí la enfermería antroposófica brinda en cursos de capacitación, llamados cursos Home Care. Por eso ahí pongo un poco la página web para quienes sí tengan interés de mirarla y comentarles de que son cursos que están validados ya por la sección médica de la antroposofía, principalmente por el Foro Internacional de Enfermería Antroposófica. ¿Ya? Somos los enfermeros los que tenemos un programa curricular en donde ahí hay una sigla UAN, en donde ahí aparecen todos los manuales que por el momento están en inglés, pero como la inteligencia artificial nos ayuda, es cada vez más fácil tener la traducción inmediata y comprender de qué se trata. ¿Ya? Pero muy brevemente, para que se entusiasmen en sí, ¿ya? Estos cursos Home Care, que si bien son brindados desde la enfermería en sí, no son necesariamente dirigidos para profesionales en el área de la salud, sino que principalmente es dirigido para cualquier persona que sienta en sí esa búsqueda de involucrarse en el ámbito del cuidado. Es decir, tenga un interés, ya sea porque quiere ser un voluntario en el cuidado, ya sea porque está acompañando un proceso de cuidado a nivel familiar, ya sea porque quiere ser madre o quiere ser padre y quiere comenzar a comprender cómo cuidar a ese hijo o hija que va a venir prontamente, ya sea porque quiere también cuidarse a sí mismo, quiere comenzar a comprender cómo puedo yo desarrollar interiormente mi voluntad para que ese autocuidado sea verdadero. Es así de versátil y así es también la responsabilidad que tenemos en enfermería de entregarlo a la sociedad. Y por supuesto que también están plenamente invitados los profesionales del área de la salud, porque es un área en donde el autocuidado se adormece tremendamente. Estamos tan demandados que nos entregamos en demasía y tendemos un poco a perdernos a nosotros mismos. ¿Ya? Entonces, también es un momento valioso de reconexión. ¿Ya? ¿Y cuáles son las aptitudes? Así muy brevemente, ¿qué es lo que se recibe en estos cursos en sí? Habilidades, destrezas del cómo cuidar con prácticas simples, con materiales asequibles, con uso de sustancias que se encuentran en la localidad donde uno habita
¿ya? Y validamos mucho el potenciar el uso de materiales que sean de buen beneficio para la persona cuidada. Es decir, el algodón, y ustedes son los reyes del algodón, así que no les va a costar para nada tener ese tejido importante a considerar para cuando aprendan a hacer, por ejemplo, compresas y envolturas, para apoyar situaciones que afecten el metabolismo o apoyar situaciones de mucha ansiedad, de mucha angustia, de dificultad para conciliar el sueño, cuando hay personas que necesitan sentir un espacio de calma para así poder seguir adelante ante sus desafíos. O también un tratamiento corporal que tiene el nombre de deslizamientos rítmicos, que también brinda una capacidad de autopercibirse corporalmente. Y ya está demostrado que quien se puede percibir corporalmente en su cuerpo tiene un sentimiento de seguridad, de estar en casa, ¿ya? Es lo más seguro que podemos tener, nuestro cuerpo físico. Es lo que hoy en día estamos cada vez más desintegrados porque sentimos que nuestro ser es solo esto que está pensando y tratando de sostenerlo desde la respiración. Ahí vemos un baño de pies, ¿ya? Muy idóneo para quienes sufren de pies cansados, ¿ya? Quienes trabajan de pie por muchas horas, es un excelente apoyo para restablecerse, ¿ya? También para otros problemas, pero y ahí tenemos nuestras queridas fuerzas del limón. Ya van a ver cómo sustancias que tenemos en el día a día terminan siendo sustancias